Bueno, buen día, buenas tardes o buenas noches, dependiendo cuando estén viendo esta clase. La clase de hoy nos toca ver fisiología renal, que es una clase que vamos a decir que van a ver en el libro que son varios capítulos, tiene una carga teórica interesante, y en la cual vamos a utilizar gran cantidad de conceptos que ya hemos ido viendo a lo largo del cuatrimestre y del cuatrimestre anterior. En mecanismos de transporte y en relación a las leyes de Starling y demás. Vamos a hablar un poco sobre el riñón. Y la fisiología renal, el riñón es realmente un órgano muy complejo, el cual, si uno se pone a pensar en el riñón, dice, no se puede vivir sin riñón, necesitamos por lo menos uno, incluso hay trasplantes de riñón, y cada uno de estos, en el caso que haya uno, ese riñón se hipertrofia para suplir la funcionalidad que tendría que tener el otro riñón. Y el riñón, si uno se pone a pensar, me gusta esta cita de Starling. Starling es el fisiólogo el cual ustedes conocen por la ley de Starling, que dijo en el 1909, imagínense lo que es esta definición, lo que era la fisiología, el conocimiento de la fisiología en ese momento, que dice que el riñón presenta en su más alto grado el fenómeno de la sensibilidad, el poder de reaccionar frente a diversos estímulos en la dirección adecuada para la supervivencia del organismo, teniendo un poder de adaptación que casi da la idea de que una parte de su composición está dotada de inteligencia. ¿A qué hace referencia Starling con esto? Es que el riñón responde de manera genial frente a diversas circunstancias y pasa una cosa, pasa otra, el riñón siempre tiene la respuesta adecuada para esto. Y si uno se pone a pensar en lo que hace el riñón tiene varias funciones, pero la primera que uno pensaría es formar la orina, ¿sí? Y nos podemos poner a pensar de dónde sale la orina que se forma. Bueno, esto es lo que vamos a estudiar en la clase de hoy. ¿Qué son los riñones? Los riñones son órganos que están en el retroperitoneo, ¿sí? Están cubiertos por una cápsula, un poco de tejido graso, ¿sí? Son dos órganos, miden muy poquito, miden más o menos unos 13 centímetros por 6 centímetros, son órganos chiquititos, pero los cuales tienen una irrigación muy importante, les llega mucho flujo sanguíneo, y desde el punto de vista de la inervación, están inervados en forma importante por el sistema simpático, teniendo una muy baja actividad parasimpática, ¿sí? Se regulan principalmente en forma simpática. Ustedes van a ver que esta clase, normalmente, por lo menos en lo que a mí me respecta, tiendo a sacar mucha información de los Power, de la filmina. En esta clase, como por ahí cuesta entender y cuesta recordar, en esta clase voy a dejar un poco de información en el Power, decido dejar un poquito de información, y vamos a ver muchas filminas de imágenes para que ustedes se puedan situar bien en dónde estamos con el riñón, de qué hablamos cuando hablamos. Y lo que podemos ver es que, fíjense esta imagen de aquí, donde tenemos lo que ustedes recordarán como una arteria aferente y eferente, ¿sí? Una que llega y una que sale, capilares glomerulares, ¿sí? Aquí en esta zona de aquí, y después tenemos la cápsula de Bowman y el espacio de Bowman. Esto que estoy hablando aquí, ustedes recordarán que es una nefrona. Nefronas de las cuales tenemos dos tipos, yuxtacorticales o yuxtamedulares, donde la diferencia radicaba aquí en estas asas de Henle. Entonces tenemos que empezar a desglosar un poco las nefronas.
La nefrona es la unidad funcional del riñón. Entonces tenemos una arteria aferente, capilares glomerulares, una arteria eferente. ¿Y acá qué va a pasar? Acá se va a filtrar líquido. Líquido que se va a filtrar en la nefrona, se va a filtrar, es decir, que va a pasar. Ustedes lo conocen cuando, imagínense cuando estudiaron microcirculación, que tenían que el líquido que llegaba al capilar, parte de ese líquido salía hacia el intersticio. Bueno, en este caso acá, parte de ese líquido sale hacia la cápsula de Bowman, hacia el espacio de Bowman, y luego empieza una red tubular, llamado el túbulo contorneado proximal, ¿sí? Las asas de Henle, que ustedes recordarán, con un que a mí me gusta, desde el punto de vista pedagógico, estudiar con una rama descendente y una ascendente. Después hay segmentos finos y gruesos, pero hoy nos vamos a referir como rama descendente y ascendente, y por ahí podemos nombrar algunas otras cosas. La mácula densa, que son un conjunto de células especializadas, ¿sí?, que marcan el inicio del túbulo contorneado distal. De la mácula densa vamos a hablar también bastante luego. Y luego los túbulos colectores, ¿sí?, llegando al conducto colector. Si uno ve otra imagen, fíjense aquí, donde está la arteria renal, que la arteria renal se va subdividiendo en arterias cada vez más chiquititas, llegando a formar luego los capilares glomerulares. Y tienen que tener en cuenta aquí que ustedes siempre hasta el momento hemos visto que una arteria se iba ramificando a porciones cada vez más chiquititas, llegaba a un capilar y luego a la vena. En este caso no es tan así. En el caso del riñón, la arteria aferente se va subdividiendo y va formando lo que se denominan los capilares glomerulares, y luego estos capilares glomerulares van a formar la arteria eferente. Y esta arteria eferente, o sea, no forma directamente una vena, sino que esta arteriola eferente luego se va otra vez subdividiendo, formando los capilares peritubulares, ¿sí? Recuerden que hay un montón de capilares que van rodeando los túbulos. Y luego sí, después de aquí se forma la vena renal, ¿sí? Entonces acá ya tenemos una particularidad que encontramos acá en el riñón en cuanto a la irrigación. Y tengan en cuenta de vuelta que llega mucha sangre, ¿sí? Acá vamos a ver otra imagen en la cual vemos dos tipos de nefrona. Una nefrona cortical y una yuxtamedular. La yuxtamedular es con las asas de Henle mucho más prolongadas. Y nosotros hoy en la clase vamos a tomar como un solo tipo de nefrona. Tienen algunas diferencias, pero son muy específicas y no nos vamos a referir a esto. Así que vamos a tomar como que tenemos una sola nefrona, ¿sí?, un solo tipo de nefrona. Y de vuelta, fíjense bien cómo viene todo la arteria aferente, los capilares glomerulares, la arteria eferente. Fíjense aquí los vasos rectos que ya están graficados, de los cuales vamos a hablar también más adelante. Y bueno, acá nos quedamos sin ya imágenes. Bien. Creo que de esto nada más. Y si tenemos que hablar un poco de las funciones del riñón, entonces toda esta introducción que hicimos, ¿de qué nos sirve? El riñón tiene como función principal mantener la homeostasis del medio interno. Y esto vendría a ser como la función general, digamos, del riñón. ¿Cómo hace para mantener la homeostasis del medio interno? Lo que hace es
filtra la sangre. Filtrar la sangre, ¿qué implica? Si ustedes ven aquí la imagen, fíjense que viene la arteriola aferente que genera los capilares glomerulares, la arteriola eferente que luego acá después hace los capilares peritubulares y después se recombinan para formar la vena renal, lo que hablábamos acá de cómo esta conformación sanguínea. ¿Y qué hace el riñón? La sangre que viene por la arteriola aferente penetra en los capilares glomerulares y parte de esto, líquido, va a ser filtrado hacia la cápsula de Bowman. Este líquido que va a ser filtrado es lo que al final va a ser la orina. ¿Sí? Esto va a ser en un principio la orina. Pero imagínense que cuando yo les digo que tenía mucho flujo sanguíneo, el 25% del gasto cardíaco tienen los riñones. Para un órgano tan chiquitito, la verdad que es mucho. ¿Sí? Hay más o menos entre 1 millón y 1,2 millones de nefronas por riñón, ¿sí? Las cuales se van perdiendo con la edad. Uno cuando a medida que va envejeciendo se va perdiendo un porcentaje importante de nefronas, pero bueno, las otras luego se van aumentando su actividad para paliar esta pérdida de nefronas. Lo que hacen es formar la orina a través de lo que se filtra, ¿sí? Una parte se filtra y luego puede ser, se reabsorbe lo importante o, ¿cómo podemos decir? Sustancias que son importantes para el cuerpo y que el cuerpo las necesita son reabsorbidas, y hay también sustancias que pueden ser secretadas hacia los túbulos, ¿sí? Y luego todo lo que se forma vamos a tener la excreción urinaria, es decir, la orina. ¿Sí? Entonces podemos decir que la excreción total de orina es igual a lo que se filtra menos lo que se reabsorbe más lo que se secreta. ¿Sí? Ustedes ya vieron parte de esta secreción también en la clase de el control del pH. Entonces tenemos que va a regular mucho el volumen circulante efectivo y también participa muy fuerte en el control de la presión arterial. Ustedes esto ya lo manejamos y recuerdan que el riñón tiene gran actividad a través de los péptidos natriuréticos arterial, ¿sí? Y también el sistema renina, angiotensina, aldosterona en la regulación de la presión arterial. Así que es muy, 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 muy importante esto. Y después tiene otras funciones, como por ejemplo el control de la eritropoyesis. Hay una hormona de naturaleza peptídica que se sintetiza en riñón y un poco en el hígado. Que lo que hace es que se activa cuando disminuye la presión parcial de oxígeno en el tejido renal. Entonces, cuando disminuye la presión parcial de oxígeno, lo que hace es estimular a la médula ósea a crear más glóbulos rojos. ¿Sí? Entonces esta es la actividad de la eritropoyetina. También la activación de la vitamina D, esto ya lo hablamos en la parte del sistema endocrino. Y también puede producir gluconeogénesis, ¿sí? Que normalmente esto lo hace principalmente el hígado, pero en condiciones de ayuno prolongado el riñón también puede aumentar mucho la gluconeogénesis para mantener el medio interno. Vamos a ver, bueno, esto es un poco la circulación renal, cómo se va dividiendo los vasos sanguíneos. Fíjate entonces de vuelta el flujo plasmático renal. Como va llegando, lo que se filtra, una parte se reabsorbe, se puede secretar, y lo que se reabsorbe, es decir, viene sangre por aquí, una parte se reabsorbe, la otra parte no. Una parte, se filtra y la otra parte no. Y de esto que se filtró, una parte es reabsorbida y esto que se reabsorbe, obviamente, continúa en sangre. Es decir, que no es eliminado, sino que eso ya continúa en sangre, luego va a pasar de vuelta con el tiempo, otra vez por el riñón.
Y lo que sí no es reabsorbido, sumado otra vez de vuelta decimos a la secreción, tenemos la excreción urinaria. Y ustedes pueden preguntar, ¿es importante lo que se filtra? Es muy importante porque hay una gran cantidad de líquido que se filtra. Bien, entonces acá tenemos otra imagen con una arteria aferente, los capilares, fíjense acá con la imagen del epitelio glomerular, y la arteriola eferente. Obviamente, como es un vaso sanguíneo, hay fibras musculares, sí, es una arteriola, por tanto hay fibras musculares y esto implica que puede haber un proceso de vasoconstricción. La mácula densa, este conjunto de células especializadas, y todo esto acá, los túbulos y las arteriolas conforman lo que denominamos el aparato yuxtaglomerular. Entonces, vamos de vuelta otra vez, viene el líquido por aquí, ¿sí? Llega a los capilares, una parte se filtra en el espacio de Bowman, en la cápsula de Bowman, y esto acá otra vez vendríamos por los túbulos. Lo que no se filtra va a salir por la arteriola eferente. ¿Qué se filtra y qué no se filtra? Acá tiene mucha importancia lo que se llama la barrera filtrante glomerular. La barrera filtrante glomerular es justamente una barrera que evita que se filtre cualquier cosa. Porque, a ver, cuando uno orina, normalmente no orina sangre, ¿sí? Por tanto podemos decir, bueno, si yo no orino sangre, podemos decir que no se filtran glóbulos rojos, ¿sí? Porque si no estaríamos orinando sangre. Entonces vamos a hablar un poquito de esta barrera tan particular que es la barrera de filtración glomerular, que tiene 3 capas, ¿sí? Un endotelio, una membrana basal y epitelial. La primera capa son células endoteliales de los capilares que tienen grandes agujeros. Es un capilar fenestrado. Por tanto, ustedes recuerden en lo que era, por ejemplo, la ley de Starling, que esa ley de Starling no solamente hablaba de las presiones hidrostáticas y coloidosmóticas, sino que también hablaba de un coeficiente de filtración. Bueno, acá va a ser muy elevado, ¿sí? Entonces, esto va a ser muy permeable, estas penetraciones van a ser muy permeables, salvo a eritrocitos y plaquetas, es sumamente permeable, ¿sí? Pero dijimos que no se filtra todo, sino que solamente se filtran algunas cosas. ¿Por qué? Porque después tenemos la membrana basal, donde hay células epiteliales que se llaman podocitos. Ustedes los deben haber escuchado en histología. Y estos podocitos tienen se describe como una forma de pulpo, ¿sí? Y con algunos pequeños como dedos que se llaman pedicelos, que se van interdigitando con los podocitos adyacentes, ¿sí? Y los podocitos están recubiertos o revestidos con una capa importante de material extracelular que ocluye en forma parcial las hendiduras. Entonces es como que van haciendo una suerte de tapando un poco esas hendiduras, haciéndolas mucho más chicas, ¿sí? Entonces, ya de acá podemos decir que hay grandes macromoléculas que no van a pasar, porque ya la fenestración no está completamente abierta. Y además tenemos células mesangiales que se encuentran en la parte central del glomérulo y que actúan como fagocitos y remueven el material que puede quedar eventualmente atrapado. Y entonces, ¿por qué es importante todo esto que les cuento? Porque según las características que tenga la molécula o sustancia que quiera pasar por esta membrana, dependiendo de todo esto, la barrera lo va a evitar. Dependiendo el diámetro molecular, muy importante, ¿sí? La forma, la elasticidad que puede tener una sustancia para pasar, y la carga eléctrica también muy importante. ¿Por qué? Porque uno tampoco suele eliminar
proteínas por orina, ¿sí? Porque son grandes macromoléculas, y también hay una particularidad que tiene esta barrera, que tiene una carga eléctrica negativa que evita en gran medida que sustancias con carga negativa se filtren. Con todo se filtra, por ejemplo, se filtran iones de cloro, y uno puede decir, bueno, si el ion en cloro se filtra y tiene carga negativa, pero bueno, las fuerzas impulsoras son tan grandes que permiten que se filtre, por ejemplo, iones cloro, pero evitan que grandes macromoléculas, tales como las proteínas, se filtren. Que esto en realidad no es del todo tan así. Cuando uno habla de proteínas plasmáticas, por ahí se hace mucha referencia a la albúmina, y bueno, por ahí una proteína muy grande, pero hay hormonas muy chiquititas y hay proteínas muy chiquititas que sí pasan, ¿sí? Como las angiotensina o la insulina, hormonas de crecimiento, por ejemplo, ¿sí? Que sí son filtradas, y no es tanto así en el caso de la albúmina, que hay el porcentaje es minúsculo que se filtra, por tanto se dice que no se filtran, pero sí, en realidad sí se filtran algunas, y luego son eliminadas. Ustedes recordarán de la clase, por ejemplo, bueno, no sé si recordarán, pero en la clase de sistema endocrino, cuando hablábamos que en el proceso de inactivación de algunas hormonas, que el metabolismo era principalmente hepático, pero había algunas que se eliminaban por orina. Entonces, hay proteínas que pasan, normalmente las más chiquititas, y todas estas son reabsorbidas y eliminadas, ¿sí? Pero como son tan pocas las proteínas que pueden pasar, normalmente se dice de vuelta que no pasan proteínas por la barrera filtrante glomerular. Bien, entonces tenemos que hablar un poco de las fuerzas de Starling, que es lo que ustedes ya vieron en la parte de microcirculación. Y cuando hablamos de las fuerzas de Starling, aquí ustedes van a ver que tenemos una presión que nos falta, porque si ustedes recuerdan había 4 presiones y un coeficiente de filtración, que vendría a ser en este caso la presión hidrostática glomerular, que vendría a ser la presión hidrostática capilar que ustedes conocen, ¿sí? Presión coloidosmótica del glomérulo, que en este caso va a ser la oncótica capilar. Y después tenemos una presión en la cápsula de Bowman, ¿sí? Similar a lo que ustedes conocen como la presión hidrostática intersticial. Solamente que obviamente acá, como se habla a nivel renal, cambia el nombre, pero el principio es el mismo, ¿sí? Entonces, fíjense que tenemos una arteriola aferente, una arteriola eferente y 3 presiones, una que va a favor de la filtración y 2 presiones que van en contra. En este espacio aquí nos faltaría la presión oncótica de la cápsula de Bowman, que es bastante despreciable porque como no se suelen filtrar muchas proteínas y las que se filtran no son muy pocas, se dice que esta presión es similar a cero, entonces no se registra, ¿sí? Pero sí tenemos esta presión hidrostática, esta presión coloidosmótica y esta presión en la cápsula de Bowman. Si se fijan, la presión hidrostática es muy elevada, por eso cuando vimos la clase de microcirculación se dijo que los números, no es importante saber el número, sino es importante saber razonar la ley. La presión hidrostática, si se fijan, estos números son muy distintos a todo lo que habíamos visto, a lo que podrían haber visto en un tejido muscular, por ejemplo. Entonces, tenemos una presión hidrostática de 60 milímetros de mercurio, pero esta presión, digamos, el riñón realmente es genial, porque, por ejemplo, si nosotros volvemos a esta imagen, ustedes van a ver que en una nefrona, a nivel del glomérulo, la función es filtrar aquí, ¿sí? Entonces nosotros filtrábamos aquí hacia el espacio de Bowman para que esto después vaya hacia los túbulos. Ahora, esta presión aquí es de 60
milímetros de mercurio aproximadamente. Ahora, a nivel de los capilares peritubulares, la presión no es de 60, sino que es de 20 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué implica eso? Que a una mayor presión hidrostática, en este caso, se va a favorecer más la filtración. Ahora, volvemos aquí un segundito. Aquí se va a favorecer la filtración para que pase agua, líquidos y solutos hacia los túbulos, todo lo que tenga que pasar. Ahora, si yo hablo en esta zona de aquí, ahora vamos a ver que hay sustancias que, como dijimos, se reabsorben. Y uno dice, bueno, se reabsorben y después eso termina en la sangre. Entonces, tenemos que favorecer la resorción, es decir, no tenemos que ir en contra de la filtración. Entonces, una menor presión hidrostática me va a permitir una mayor facilidad de resorción de solutos y líquidos. Entonces, fíjense lo bien pensado que está lo bien pensado que está el cuerpo, el riñón en este caso, sobre las fuerzas de Starling para favorecer la filtración o no. Esta presión coloidosmótica puede variar mayor o menor según el flujo plasmático renal o el flujo sanguíneo renal, porque imagínense que si la cantidad de líquido disminuye, ¿sí?, podemos hacer una suerte de concentración de proteínas y esa presión va a aumentar, lo que hace que disminuya la tasa de filtración glomerular, lo que tiene mucho sentido, ¿no? Porque tenemos muy poco líquido, entonces no tenemos que filtrar tanto y bueno, de esa forma se opone a la filtración. Esta presión normalmente varía si hay alguna obstrucción, pero si no, se mantienen esos valores, porque todo el tiempo estamos drenando hacia los túbulos, ¿sí? Y después, entonces, eso con la presión coloidosmótica y esta presión de aquí, que si se fijan yo les dije que había una arteriola aferente y una eferente. Vamos a razonar un poquito este grafiquito y fíjense que sobre la presión hidrostática, fíjense, tenemos una arteriola aferente y eferente y que se puede, como obviamente tenemos músculo liso a nivel de las arteriolas, se puede variar la resistencia. Entonces tenemos una presión aquí y podemos aumentar la resistencia acá o disminuirla, y aumentar la resistencia acá o disminuirla haciendo o vasoconstricción o vasodilatación. Fíjense aquí. Yo puedo aumentar la resistencia haciendo una vasoconstricción a nivel de la arteriola aferente. Si yo hago una vasoconstricción aquí, la presión hidrostática se va a ver reducida. Si la presión se ve reducida, y como es una fuerza que va a favor de la filtración, vamos a tener una disminución en la tasa de filtración. Si yo hago un aumento de la resistencia a nivel de la arteriola, si yo hago un aumento de la resistencia, está bien, hago un aumento de la resistencia aferente, me llega menos líquido, como me llega menos líquido disminuye la presión y filtro menos. Si yo tengo que aumentar la tasa de filtración, lo que hago es aumentar la resistencia a la salida. Cuando yo aumento la resistencia a la salida, la presión hidrostática aumenta y como es una fuerza que va a favor de la filtración, esta filtración se va a ver aumentada, ¿sí? Entonces, jugando con un aumento o una disminución de la resistencia, el riñón regula muy bien la tasa de filtración. Y este grafiquito está para explicar que si el efecto es el mismo, si aumenta la resistencia aferente y eferente, no se modifica la presión hidrostática, tanto si aumenta la resistencia como si hay una vasodilatación y disminuye la resistencia. Lo único que cambia en este caso es el flujo sanguíneo, ¿sí?, que podría disminuir, y si hay una vasodilatación aumentaría,
pero a nivel de la presión hidrostática no se modificaría. Entonces esto es muy importante para entender cómo el riñón va regulando la tasa de filtración. ¿Y cuánto es la tasa de filtración? Bien, el flujo plasmático renal efectivo, que es esta sigla FPRE, es de 600 mililitros por minuto, ¿sí? De lo cual el 20% es filtrado hacia la cápsula de Bowman. Entonces, si uno hace la cuenta, da que aproximadamente la tasa de filtración es de entre 140 a 180 litros por día. Imagínense con el nivel de bulimia que tenemos, la cantidad de veces que es filtrada, ¿sí?, la sangre y se va depurando de productos, desechos metabólicos que tengan que ser eliminados. Entonces es realmente increíble la tasa de filtración, pero uno no orina 180 litros de orina por día. Entonces, gran parte de esto es reabsorbido según las necesidades, ¿sí? Si uno por algún motivo ingirió mucha agua, porque se puso a tomar agua y escuchó en la televisión que había que tomar 3 litros de agua por día, esa orina va a salir muy diluida. Ahora, si por el contrario uno no toma agua, ¿sí?, esa orina va a salir muy concentrada. ¿Por qué? Porque el cuerpo va a estar tratando de reabsorber la mayor cantidad de agua posible porque está ingresando menos por la dieta, ¿sí? Entonces, el 20% es filtrado, ¿sí? Y acá tenemos algunos conceptos que ustedes fácilmente los pueden ver, que son el flujo plasmático y la fracción de filtración. Uno puede estimar cómo está la tasa de filtración con el clearance de una sustancia, es decir, con cuánto se va eliminando en la sustancia. Para esto habría que tomar una sustancia que no sea secretada o reabsorbida, que directamente se vaya produciendo y se elimine. En la práctica de laboratorio se utiliza la inulina, que es un polisacárido, que es un poco engorroso hacerlo, y por ahí se utiliza mucho más la creatinina, que es un producto del metabolismo de la creatina a nivel muscular. Pero a nivel de los túbulos se secreta un poco de creatina, entonces esto por ahí sobreestima un poco la tasa de filtración glomerular, pero es un buen parámetro para ver cómo está funcionando el riñón. ¿Sí? Entonces se acumula la orina 24 horas de una persona y uno puede luego analizarla. ¿Cómo hace el riñón para hacer estas cosas de acá que estábamos viendo? Y voy a volver aquí. Para aumentar o disminuir la resistencia y variar las presiones y con eso la tasa de filtración, según necesite. Tenemos mecanismos de autorregulación como el reflejo miogénico o el feedback, y después hay otros que son extrínsecos, digamos, a nivel de hormonas, ¿sí?, o por el sistema nervioso. A nivel de reflejo miogénico, es un reflejo que ustedes probablemente ya hayan escuchado. ¿Qué hace? Cuando empieza si llega mucha sangre, ¿sí?, mucha sangre, el riñón se protege frente a los cambios de presión, ¿sí?, muy bruscos, y también para evitar que gran cantidad de líquido ingrese en forma brusca al riñón. Y lo que hace es que cuando se dilatan las arterias, ¿sí?, las paredes de las arterias, eso promueve un ingreso de calcio y ese calcio va a generar una contracción. Entonces, por medio de un reflejo, esta vasoconstricción que se realiza a nivel arteriolar aferente, lo que hace es evitar que ingrese mucho líquido al glomérulo. Y después tenemos otro mecanismo que tiene que ver con la mácula densa y la filtración. ¿Qué hace?
La mácula densa dijimos que son un conjunto de células especializadas que sensan principalmente el flujo tubular del cloruro de sodio. Entonces, ¿qué significaría esta? Si yo tengo acá en la filtración hacia la cápsula de Bowman y luego esto va hacia los túbulos, si aumenta la tasa de filtración, va a aumentar la filtración del cloruro de sodio, que va a ser sensado por esta mácula, por estas células especializadas, y lo que van a hacer liberar vasoconstrictores o vasodilatadores. Tanto si aumenta, bueno, me faltó una cosa, como si disminuye. Perdón, estábamos bien, ahí está. Había salteado la filmina, perdón. Si la tasa de filtración aumenta, ¿sí? Yo tengo mucha filtración. Entonces, volviendo a esto de aquí, yo puedo, si tengo mucha filtración, puedo aumentar la resistencia aquí. Y por medio de aumentar la resistencia aquí, disminuyo la presión hidrostática y disminuyo la tasa de filtración. Entonces, cuando la tasa de filtración glomerular aumenta demasiado, el feedback túbulo glomerular lo que hace es enviar un vasoconstrictor a nivel aferente, ¿sí? Para que llegue menos líquidos y haya menor filtración. Y va a pasar obviamente lo contrario si disminuye. Si disminuye el flujo tubular, lo que voy a hacer es hacer una vasodilatación aferente para que llegue más líquido y una vasoconstricción eferente, ¿sí? Volviendo otra vez al grafiquito. Perdón, este cambio de filmina es tan insistente. Si yo aumento la resistencia aquí, me va a aumentar la presión hidrostática y me va a aumentar la tasa de filtración. Entonces el riñón tiene como todos los ángulos cubiertos, no se le escapa nada. Fíjense este grafiquito que bueno que es, donde si me disminuye la presión arterial, me disminuye la presión hidrostática en el glomérulo. Por tanto, me va a disminuir la fracción, la tasa de filtración. Si me disminuye el cloruro de sodio en la mácula densa. ¿Sí? Se disminuye la resistencia arterial aferente, que me va a aumentar, va a aumentar la presión hidrostática. Y eso va a aumentar la tasa de filtración. ¿Sí? Retroalimentación negativa. Y también si disminuye esto, se hace el aumento de la liberación de renina, de angiotensina 2, que es un vasoconstrictor potente, y esto va a aumentar la resistencia eferente, por lo cual se va a evitar esta baja presión hidrostática. ¿Sí? Entonces, de esta forma trabaja este sistema, cubriendo bastante todas las variables que pueden aparecer. ¿Qué vasoconstrictores o qué vasodilatadores tenemos? Como vasoconstrictores tenemos a la norepinefrina, la angiotensina 2, muy utilizada, y la endotelina. La angiotensina 2 es un vasoconstrictor arterial eferente principalmente. Tiene muy poco efecto a nivel aferente, pero mucho efecto a nivel eferente. ¿Sí? Y como vasodilatador, principalmente el óxido nítrico. ¿Sí? Bueno, y después de dopamina y algunas prostaglandinas. Entonces, de esta forma se regula mucho la tasa de filtración. Bien, hasta aquí vamos a ver esta primera parte. La segunda parte vamos a hablar sobre las funciones tubulares y cómo el riñón filtra o reabsorbe sustancias. Así que hasta acá lo dejamos en este primer momento.